RPP Noticias. Muchas gracias, Víctor Reyes, por este informe. Vamos a hablar ahora. Uno de los temas de fondo en nuestro país es el alza de precios, comenzando por el alza del gas, del GLP, que es tan usado en las familias peruanas. Para eso hemos solicitado las explicaciones del economista Rafael Belaúnde Llosa, que ha sido ministro de Energía y Minas y que es un especialista en este campo, que nos podrá hablar sobre el alza de precios del gas en el contexto general de la política energética y minera que ha ido esbozando el señor Guido Bellido. Rafael Belaúnde, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, muchas gracias, Fernando. Un gusto saludarlos. Explíquenos, por favor, ¿a qué atribuye usted el alza tan considerable del gas GLP y cómo se explica que un país que produce gas natural use sobre todo el GLP con las consecuencias que estamos viendo ahora en materia de alza de su precio? Bueno, el GLP es el gas doméstico usado principalmente, significativamente, en el Perú, ¿no? Nuestro gas natural es el gas que entra por conexiones por tubería, ahí donde se ha logrado hacer estas instalaciones y masificar. Pero el grueso de la población depende del GLP, y el GLP está experimentando dos presiones al alza, ¿no? Una que es totalmente exógena, ajena a la coyuntura nacional, que es un incremento del precio internacional del GLP, que entre otras explicaciones tiene que ver con la reactivación económica de la China, que demanda mucho GLP, pero la otra es absolutamente doméstica, ¿no? Que es la fuerte alza en el precio del dólar, que es la moneda que necesitamos para importar el gas. Entonces se han conjugado estos dos factores, sí, y el resultado es un precio muy elevado del gas. Esa es la explicación. Ha subido en 2 meses aproximadamente 10 soles, ¿no? Sí, y lo... digamos, nada hace prever que estas presiones van a cesar pronto, ¿no? Ni en el frente externo, en el cual no tenemos como país o no tiene el gobierno ningún manejo, y en el frente interno, tal como se ven las cosas, nada hace prever que el dólar empezará a menguar. Entonces, el panorama en el precio del GLP no se ve prometedor y evidentemente demanda la acción del gobierno. Y en esta demanda de la acción del gobierno se ha retornado al Fondo de Estabilización, pero esto no necesariamente garantiza que finalmente haya un mejor precio para el consumidor. Y por el otro lado, la pregunta sería decir, hace muy poco el propio presidente Castillo ha dicho que iban a haber sorpresas respecto al tema de precios y se mencionó el gas. Hay quienes creen que podrían retomar la posibilidad de esto, que fue parte de una campaña, de su campaña electoral, de una eventual nacionalización del gas. Bueno, eso yo creo que si algo, eso tendría un efecto contrario. Es decir, esto se tiene que... yo dudo que la nacionalización del gas ayude en algo para reducir el precio del gas doméstico que consume la gente, ¿no? Acá el tema es, está la propuesta de retornar al fondo de estabilización. El tema es que nada garantiza que eso va a terminar repercutiendo en el precio final que paga el consumidor, ¿no? Sobre todo cuando estas dos presiones al alza van a persistir, la de la cotización internacional y la presión en el dólar, ¿no? Entonces, estos subsidios que son medio ciegos, al final hay que ver bien si terminan beneficiando al consumidor final o al importador o al distribuidor, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y después, yo creo que hay una herramienta muy poderosa, que es el Fondo de Inclusión Social y Energético, que es un fondo que se alimenta con los grandes usuarios de energía eléctrica
que pagan una tasa por eso, y por los usuarios importantes de gas. Y este fondo se conoce como el FINSE y está destinado para atender a las familias más necesitadas, que son, digamos, las que consumen 30 kilovatios hora o menos, y yo creo que eso se puede ampliar a 45 kilovatios hora y podríamos incorporar como a 1 millón de familias más. Es más que duplicar el tamaño del fondo, y es un subsidio directo que sabemos que va a la población que lo necesita y no a un importador o a un distribuidor, ¿no? Señor Belaúnde, cuando recordamos, el GLP estuvo en el Fondo de Estabilización, después fue retirado, pero mientras estuvo, ¿eso tuvo una repercusión, por ejemplo, en el precio final del gas? ¿Tuvo un buen antecedente en ese sentido? Ha ido fluctuando, ¿no? Pero digamos, también ha tenido un costo fiscal enorme. Por momentos se han acumulado deudas de más de 300 millones de soles. Y es cuestionable, digamos, cuánto de eso se termina trasladando al consumidor final. Yo creo, en general, las políticas de subsidios directos son mucho más eficientes, mucho más directas, y hay menos merma, son mucho más focalizadas, ¿no? Pero claro, es cuestión al final de cómo se diseñe, ¿no? También tuvo problemas en la época previa a cuando todavía está el GLP en el Fondo de Estabilización. Hubo un tema de contrabando, hubo el accidente en Villa El Salvador, que fue, creo que, el detonante. Claro que sí. Porque hay un incentivo para importar el balón y después venderlo a granel, ¿no? Entonces ahí se generó todo un mercado informal que fue difícil de fiscalizar y terminó en esta tragedia de horror en Villa El Salvador. Rafael Belaúnde, ¿por qué estamos hablando sobre subsidios en vez de poner el acento en la masificación del acceso al gas natural? Tenemos el gas natural y tenemos el ejemplo de países como Colombia, que tiene 4 o 5 veces más hogares conectados al gas natural vía tuberías, más seguro y más barato. En el Perú no lo hemos hecho. ¿Por qué? Bueno, esa es la agenda principal, la agenda pendiente en política de hidrocarburos, diría yo, ¿no? Tenemos ese gran potencial. Se ha hecho un esfuerzo. ¿Pero qué es lo que falta? ¿Voluntad política, nos decían algunos, o en realidad es un tema de gestión? ¿O estamos atados a ciertos contratos también, como el del gas de Camisea? Bueno, había el contrato para hacer estas instalaciones en Arequipa y lamentablemente se cayó. El tema es hay que estructurar bien los contratos, son inversiones pues importantes, y el gas está sujeto a fluctuaciones de precios importantes. Pero tiene que ser una prioridad en la agenda sectorial del Ministerio de Energía y Minas, hacer un esfuerzo con una acción afirmativa del Estado, ¿no? Para poder impulsar la masificación del gas. Y eso tiene que ir evidentemente acompañado, concatenado con mejores condiciones para la exploración minera, para reponer la exploración gasífera, para reponer las reservas. O sea, hay una agenda. Todos temas esos que quedan pendientes para otra conversación. Queríamos preguntar, pero ya no hay tiempo, sobre el tema tributario de las empresas mineras. Se habla muchas cosas inexactas sobre eso y contaremos con usted para que nos lo aclare la próxima oportunidad. Por el momento tenemos que ir a escuchar a los anunciantes de RPP antes de retomar nuestra ampliación de noticias en la perspectiva de oír parte del discurso del primer ministro Guido Bellido en el Congreso de la República. Muchas gracias.